La pospandemia ya nos muestra un país con una economía en terapia intensiva. El robo, el uso y abuso del dinero público tiene al Ecuador en emergencia y con respirador. El Estado no tiene dinero. Si hacemos números gruesos, un déficit de un poco menos de 4.000 millones, con esta pérdida de cerca de 8.000 millones de dólares, estamos hablando de 12.000 millones de déficit si no hacemos nada. Por eso el gobierno ha tomado la decisión de ajustar sus gastos en 4.000 millones de dólares. ¿Es fácil? No. ¿Necesita un esfuerzo? Por supuesto, de absolutamente todos, pero es la única forma en la que podemos regresar a ver una reactivación en el mediano plazo. Las calles se calientan en medio de un drama social al que se suma el desempleo, y lo que se temía está pasando. Sueldos es el gran gasto del presupuesto. 9.000 millones de dólares de 15.000. 9.000 de 15.000. El resto son gastos operativos del Estado, el mantenimiento, los bonos que se dan a las pobrezas. Si el Estado no tiene ni para cubrir educación, salud, todo esto en su estricta dimensión, y tiene cero para inversión, ¿qué tiene que hacer? ¿Recortar el gasto operativo? Eso lo tiene que hacer inevitablemente, a mi juicio, unos 700 millones de dólares. Por años, el país se llenó de entidades del derroche, de superministerios, de secretarías para erradicar la pobreza, y hasta se dieron el lujo de crear una empresa pública para parques y jardines. Una secretaría para el buen vivir, y hoy el Ecuador está quebrado, obligado a recortar y despedir. No votemos empleados, pero hay que reducir el sueldo de todos. Policía, Fuerzas Armadas, funciones del Estado, Asamblea, absolutamente todos, porque el sector público no puede seguirse manteniendo en estas circunstancias con este nivel de gasto. En el 2007, el Estado obeso llegó a tener en su organigrama 162 entidades dependientes del Ejecutivo. Era el gran empleador. Desde el 2015, Rafael Correa se dio cuenta de lo que hizo y ya era tarde. Eliminó y fusionó 27 entidades. Cuando Lenín Moreno empezó su mandato, lo hizo con 135 instituciones y conforme ha ido faltando dinero, el organigrama en los últimos 5 años ha ido mutando. Así, de 36 superministerios y ministerios, además de secretarías, hoy quedan 21. De 9 secretarías técnicas quedan 4. De 15 agencias de control se redujeron a 12. Y se mantienen los 5 consejos nacionales para la igualdad. Pero el gasto público nunca bajó. Se fueron los nombres rimbombantes de instituciones, pero quedaron los empleados, en una lógica burocrática que hoy se enfrenta al drama del despido y la reducción de salarios. Ese es el drama del sector público. Y entonces el sector público no tiene muchas opciones, excepto la opción de una combinación de reducir muchísimo su gasto, pero alguien en el sector público tiene que aceptar esa reducción. O son los profesores, o son los militares, o son los policías, o el servidor. Alguien tiene que aceptar esa reducción. O endeudarse, pero nadie nos está prestando plata. Desaparecer y fusionar nombres institucionales ha sido el criterio político de un supuesto ahorro que no se ve ni se cuenta hasta hoy. La cifra no existe, porque lo que se ha hecho es que quienes trabajan en las desaparecidas entidades pasaron a la nómina de otras, y la anhelada reingeniería del gasto nunca llegó. Ya no tiene que pensar en que bajando un gasto por acá, bajando un gasto por aquí, va a lograr algo distinto. Tiene 2 mundos, un privado y un público. Un privado que se está ajustando dramáticamente frente a todas las circunstancias que ha vivido el país. Y tiene un sector público que no tiene fondo, un sector público que cada vez necesita más. ¿Por qué? Porque sus gastos permanecen iguales. Disminuir las horas de trabajo y por ende el sueldo es una fórmula que no a todos aplica y convence. Los mayores gastos que tiene el Estado ecuatoriano están distribuidos así. Deuda pública, 7.615 millones de dólares. Educación y salud, 6.854 millones. Defensa, 1.432 millones de dólares. Inclusión social, 1.432. Policía Nacional, 1.192.
La Judicatura, la Fiscalía, la Corte Constitucional y la Defensoría Pública juntas gastan 898 millones de dólares. Y en esas entidades que más gastan, internamente no se conoce de cambios ni ahorros aún. Lo que quiere ahora el gobierno es decir, yo me voy antes de nada y como tengo situaciones complejas que manejar en relación al pasado, probablemente lo mejor sea hacer ajustes menores. Y entonces elimino una secretaría que tiene 20 personas y otro instituto que tendrá 15, pero cuando hablamos de que son 680 funcionarios los que están en la presidencia, nadie dice nada. Hay servidores públicos que destacan por trayectoria, eficiencia y resultados, pero aún queda la herencia de las cuotas políticas, aún quedan esas intocadas entidades de poco aporte donde los pipones del Estado lucran. Hay ingresaron algunos como cuota política, ingresaron algunos como activistas políticos, ingresaron algunos sin perfiles, sin responsabilidades y aún permanecen en algunos sectores del sector público. Hoy el Ecuador es un país postrado e indefenso, sin ahorros ni fondos para emergencias, con un gasto público enorme y un déficit que nos pone en riesgo económico. Los fluctuantes y bajos ingresos de la caja fiscal alcanzarán para cubrir sueldos de julio y quizá agosto. Luego de eso todo depende del uso de créditos extranjeros, de la reactivación productiva, pero sobre todo del ahorro que haga cada entidad casa adentro para que lo que hay alcance. Se tienen que identificar dónde hay ineficiencias. Es decir, piponazgo también, ministro. Ineficiencias, piponazgo, todo eso. Cada entidad tiene que identificar claramente dónde existen abusos del Estado. ¿Sí? Yo no jamás ni lo voy a hacer ni lo voy a permitir que se estigmatice al servidor público, porque hay gente muy valiosa y gente que realmente se sacrifica para servir a los ecuatorianos. Pero también hay personas que buscan abusar de ese poder para llevarse dinero al bolsillo. Entidades por donde se fugaban recursos del Estado hoy sufren la quiebra, el drama humano, la pérdida. Y no por su personal, sino por los políticos que llegaron a corromperlas y acabarlas. Correos del Ecuador y la aerolínea TAME son claros ejemplos de aquello. Gente que no ha tenido conocimiento aeronáutico, gente que ha pensado que una aerolínea es un ministerio, que nunca va a ser lo mismo. Gente que desconoce por completo de cómo administrar una empresa aérea. Nos han hecho tanto daño, nos han tratado como peones de Hacienda a nosotros los empleados. Nos han puesto en obligación de pedir disculpas a personas políticas. Los empleados políticos ganaban bien sin importar las finanzas de la empresa. El gerente de TAME, por ejemplo, tenía un sueldo de $7.594 hasta un día antes de la liquidación. El Servicio de Gestión Inmobiliaria del sector público Inmobiliar tenía como objetivo recuperar el dinero de la banca cerrada y vender los bienes muebles e inmuebles de la incautación al narcotráfico. La idea era financiar las 325,000 viviendas del Plan Casa para Todos que el gobierno ofreció al inicio del mandato. 3 años después se ha ordenado la liquidación por supuesta ineficiencia. En 3 años, Inmobiliar le ha dado al Estado 115 millones porque se vendieron propiedades de la banca cerrada, sin especificar cuáles, ni a quiénes, ni en cuánto se vendieron. 5 millones más se recaudaron en las subastas de vehículos de alta gama, camiones, yates y una que otra motocicleta. Mucho de lo que el Estado cuida no le pertenece mientras la justicia no le conceda la propiedad tras el debido proceso, pero los cuida a su costo. Y eso es un problema, dice el saliente director Nicolás Isa. Con los bienes que nosotros tenemos. Inmobiliar tiene en su plantilla 710 empleados entre administrativos, conserjes, guardias, guías de parques y hasta zoológicos. Esta entidad se maneja con $50.663.000 de presupuesto. Se gasta $9.200.000 solo en sueldos al año. Su director, Nicolás Isa, tiene un sueldo de $4.463. Hoy todo esto, entre chatarra, muebles viejos, edificios deteriorados, seguirá bajo la custodia de guardias y guías que se mudarán de entidad en 90 días. Pasarán al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. No muy afectados por lo que va dejando la crisis, hay servidores públicos y entidades que prefieren mantenerse sedentarios, intocados, con sueldos dorados.
En la lista, siempre Petroecuador y Petroamazonas, entidades que juntas tienen 10.743 funcionarios con sueldos dorados, privilegiados, sueldos mayores al del presidente. Pero tener el monopolio de una refinería, eso es un hueco negro. Ahí tenemos, ¿qué será? 10.000 empleados que no hacen nada y que simplemente son parte de la ineficiencia del Estado. Solo para Petroecuador y Petroamazonas al año se requiere más de 1.100 millones de dólares para sueldos y salarios. Gastar con prioridad, ahorrar, reducir resulta difícil para varias entidades. Las universidades, por ejemplo, mantienen los altos sueldos para rectores, decanos y administrativos, sacrificando gastos de operación y ampliación de cupos y oportunidades para los estudiantes. Otro caso es el de la Asamblea. Legislar y fiscalizar cuesta 53 millones de dólares anuales y aunque no se conoce aún de planes de ahorro ni de reingeniería institucional, se mantienen estructuras como una escuela legislativa o 25 casas de la Asamblea en cada provincia y delegaciones en el exterior, a cuyos gestores se les asigna un presupuesto total de $20,000 mensuales. En Guayaquil, la Casa Legislativa está en el 9º piso del edificio La Previsora y renta casas en otras provincias del país. ¿Tiene entonces la Asamblea dónde ajustar? Siempre podrías recortar las casas legislativas, pero dejarías de tener presencia de la Asamblea en las provincias. Entonces, no solamente es un tema administrativo, es un tema de concepto. Sin embargo, las condiciones del momento es bastante probable que nos lleven hacia ese punto e incluso plantearnos la posibilidad de que los miembros del CAL reduzcan también su personal, porque ahí, por ejemplo, no se ha topado. Caso aparte es el Consejo de la Judicatura. Desde la época de transición de Paulo Rodríguez en adelante, fue uno de los organismos del Estado que más creció y sigue creciendo. Ha abusado de su facultad normativa para establecer un estatuto orgánico administrativo que le permite incrementar desmedidamente su nómina. Los rubros de gasto ascienden a $248 millones anuales solo para el pago de sueldos y salarios de 10.836 funcionarios en todo el país. Una judicatura pesada que en su organigrama increíblemente tiene direcciones y subdirecciones para todo. Mire, si es que se haría una auditoría judicial, yo le garantizo que no sobrevivirían más del 30% de los servidores administrativos. No hace falta más, licenciado. Lo que necesita el país es atención, es jueces, son secretarios, son amanuenses que despachen, que atiendan los procesos judiciales. Necesita un software para posibilitar la digitalización de procesos. No necesita 7,000 burócratas de direcciones, de subdirecciones, de asesorías, de parvularios, de niñeros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Es evidente que ahora sí el país necesita compromisos y sacrificios para poder aliviar el dolor que deja la pandemia a ese Ecuador que ha quedado devastado social y económicamente.